El título del mensaje en esta mañana es ¿Cómo llegar a ser hijo de Dios? Y para aquellas personas que conocen al Señor Jesucristo en sus vidas, están seguros de que se han arrepentido y siguen al Señor Jesucristo, este mensaje va a ser un mensaje que les va a ayudar para compartir a otros. Si usted lo aprende o usted lo usa, tiene las ideas generales, va a poder compartir con otros acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero quería también en este día, que pues es el último día que nos vamos a ver aquí tal vez por algún tiempo, dar un mensaje también para aquellas personas que se meten de repente, ven y escuchan los mensajes que estamos compartiendo, y quiero decirles que este mensaje es para ustedes. Ahora, la pregunta que quiero hacerles ¿es usted un hijo o es usted una hija de Dios? No le estoy preguntando si usted tiene una religión, escuche muy bien. No le estoy preguntando si usted va a una iglesia, si usted es una persona que piensa que es muy buena o es una persona que es muy moral, que tiene una gran ética. Mi pregunta para usted es si usted sabe, si usted está seguro, si usted está segura de que es hijo o es hija de Dios. De esto dependerá cómo se sienta en los siguientes días, especialmente durante este tiempo que estamos viviendo. ¿Usted va a tener paz o usted va a tener ansiedad? ¿Usted va a tener gozo o usted va a tener una gran depresión, una gran desesperación? ¿Usted tendrá confianza o usted tendrá temor? Dependiendo de la realidad, si usted es hijo o no es hijo de Dios. Vuelvo a preguntarle, ¿es usted un hijo? ¿Es usted una hija de Dios? De esto dependerá cómo va usted a vivir los próximos años. Y no solo los siguientes años, sino por el resto de su vida. ¿Es usted un hijo de Dios? De esto dependerá también el legado que usted le deje a sus hijos cuando usted parta. Pero no solamente va a depender el legado que usted va a dejar a sus hijos, pero también quiero decirle, de esto depende su futuro eterno. ¿Es usted hijo de Dios? De la realidad, de la respuesta a esta pregunta, depende que usted vaya a uno de dos lugares que la Biblia nos enseña: el cielo, la eternidad, o el infierno, la condenación. Y ambos lugares quiero decirle que son eternos. Ahora, hay tres posibles respuestas o tres posibles tipos de personas a esta pregunta que estoy haciendo. Número uno, los que saben con toda seguridad que son hijos de Dios. No hay ninguna duda, ellos lo saben, su vida lo demuestra, ellos son hijos de Dios. Número dos, los que no saben, los que cuando yo hago esta pregunta dicen, pues no lo sé, solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe si yo soy un hijo de Dios? Y tercero, aquellos que tratan de deducir, aparentemente por una lógica aparente, que son hijos de Dios. Estos últimos, quiero decirle, que piensan que como todos somos hermanos, entonces lógicamente todos somos hijos de Dios. Sin embargo, esta idea es completamente falsa. Hoy lo vamos a ver con la palabra de Dios. Todos somos hermanos en el sentido de que somos hijos de Adán. Todos somos hijos de Adán, pero eso no significa que todos seamos hijos de Dios, como lo voy a explicar a continuación en el mensaje. Todos somos creación de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos, en el sentido espiritual, hijos de Dios. Por lo tanto, si no somos hijos de Dios todos, no somos hermanos en ese sentido espiritual, y por lo tanto no puede aplicar esa lógica de decir, pues como todos somos hermanos, entonces todos somos hijos de Dios. Si usted no es hijo de Dios, si usted se encuentra entre aquellas personas que dicen, no lo sé, o que piensan, pues tal vez deduciendo lógicamente, tal vez sí llego a la conclusión, quiero decirle que este mensaje es para usted. Ponga atención a lo que voy a mencionar, que es la palabra de Dios. La respuesta de cómo llegar a ser hijo de Dios está en el libro de Juan,
capítulo 1, de los versículos 11 al 13. Dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vea la nota siguiente. Los cuales, dice el siguiente texto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Voy a enfocarme, mis amados, en el versículo 12. Es ahí donde va a estar todo el mensaje, en el versículo 12, aunque voy a hacer comentarios del 11 y del 13, pero el mensaje va a estar basado en el versículo 12. Y lo voy a dividir en tres partes naturales que yo encuentro en el texto. La primera parte que yo encuentro es cuando dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Analicemos primeramente lo que el texto no dice. El texto no dice, mas a todos los que nacieron en la tierra. Si usted fuera hijo de Dios por el hecho de nacer sencillamente en la tierra, no es el caso, porque el texto dice, mas a todos los que le recibieron. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, no son hijos de Dios la gente por el hecho de nacer en este mundo. No piense, por favor, y lo estoy enseñando con la palabra de Dios, no piense que por el hecho de que usted nació en este mundo y está aquí, ya por eso usted es hijo de Dios. No, eso no lo dice el texto. Tampoco dice el texto, mas a todos los que son buenos. De ninguna manera el texto nos está diciendo que la salvación es algo que nosotros obtenemos por nuestra bondad, por nuestra gentileza, por nuestra moral, porque tal cosa no existe. El ser humano, de acuerdo a la palabra de Dios, es una persona que tal vez le parezca esto algo completamente atroz, terrible, pero esa es la verdad. Es una persona depravada, espiritualmente depravado. Nacemos con esa naturaleza pecaminosa y nada más es necesario prender la televisión y ver las noticias y yo le aseguro que a cualquier hora del día usted va a encontrar gente que ha sido violada, gente que mata, gente que roba, gente que destruye el patrimonio nacional, gente que no le interesan los negocios de otra persona, gente sin escrúpulos, gente que hace lo que bien le parezca y que vive en un mundo donde no quiere respetar ningún tipo de ley, y eso es exactamente de lo que habla la Biblia. No existe tal moral como nosotros pensamos. El texto no dice más a todos los que son buenos porque no puede ser posible esto. Tampoco dice el texto más a todos los que son católicos, a todos los que son evangélicos, más a todos los que son bautistas. No dice nada de esto. No dice más a todos los que son budistas, la luz del mundo. No dice eso. Más a todos los que le recibieron. Es como dice el texto. No está hablando de que usted tenga una religión y por eso usted es hijo de Dios. De ninguna manera. Eso no lo hace hijo de Dios. No dice tampoco más a todos los que oraron, leyeron la Biblia, fueron a la iglesia, fueron a predicar a los anexos, fueron de casa en casa, hicieron muchas cosas buenas. No dice esto nuestro versículo. Nuestro versículo no habla de que nosotros podamos de alguna manera hacer buenas obras que nos puedan otorgar el ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, con esto estamos desmintiendo muchas de las ideas que la gente tiene de cómo creen ellos que llegan a ser hijos de Dios. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver ahora lo que dice. El texto dice, mas a todos los que le recibieron. Así es como dice. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Mas a todos los que le recibieron. La palabra que utiliza cuando habla recibieron es una palabra en griego que es la palabra lambano, que es una palabra que significa tomar activamente. Los que toman para sí mismo. Activamente toman a Jesús en su vida. No es una casualidad. No es un acto inconsciente. Es que de repente Jesús vino a mi vida, no sé ni cómo. No se trata de eso. No se trata de algo que sucedió de una forma mística, de alguna manera. No, es algo que usted lo toma. Es algo que usted lo pide. Es algo que usted activamente lo toma. Esa es la idea de la palabra. Entonces, es una decisión, escuche esto, es una decisión
personal. Es una decisión activa de recibir. Es una decisión de decir, yo lo tomo a Jesucristo en mi vida, yo lo acepto en mi vida, yo creo en el Señor Jesucristo. Y si usted no lo ha hecho, nunca. Si usted repasa su vida y usted dice, jamás yo he hecho eso. O sea, yo he ido a la iglesia, yo he leído la Biblia, yo he estado en muchos lugares, pero jamás activamente yo le he dicho al Señor, Señor, toma mi vida, Señor, creo en ti, ven a mi vida. La buena noticia es que usted lo puede hacer el día de hoy. Y usted hoy le puede decir, Señor, yo me arrepiento. Señor Jesucristo, ya estoy cansado de mi pecado. Señor, límpiame, lávame. Señor, ven a mi vida, creo en ti, te recibo. Esto es lo que está diciendo la Biblia. ¿Qué fue lo que recibieron? El texto no dice que hayan recibido una hostia, ¿o sí? No dice que hayan recibido una religión, ¿o sí? No dice que hayan recibido una Biblia, una iluminación repentina. No dice el texto que hayan recibido al Papa en sus vidas, o algún líder religioso, el pastor más famoso de la tierra, el predicador más grande del mundo. No. ¿Qué dice el texto? Mas a todos los que recibieron, ¿de quién está hablando? Desde el versículo 1 de Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sigue hablando el texto, sigue hablando los versículos, aquella luz verdadera, versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. El versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis 3:20, un pasaje que muchas veces aplicamos para estos efectos y que me gusta a mí aplicarlo. Dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3:20, algunos de ustedes lo conocen de memoria, lo voy a recitar para aquellos que no lo conocen. He aquí, dice el Señor Jesucristo, yo estoy a la puerta y llamo. Llama, Él toca la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el texto, entraré a Él. Y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Debemos recibir a ¿quién? A Jesucristo. ¿Qué significa esto? Abrirle nuestra vida, abrirle nuestra voluntad, entregarle al Señor Jesucristo las riendas de nuestra vida, decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú dirijas mi vida de aquí en adelante y te entrego completamente mi vida a ti. ¿Por qué al Señor Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que vino a morir por nuestros pecados. Lo he predicado ya bueno, lo he predicado toda mi vida desde que conozco a Cristo, pero en estos últimos mensajes usted puede ver que he predicado una y otra vez acerca de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho de un mensaje que prediqué donde hablaba de que Jesucristo es único. Él es superior, Él es más sublime que los ángeles, más sublime que Moisés, más sublime que cualquier hacedor de milagros que encontremos en la Biblia. El único que murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie más murió por ti en la cruz. Estoy hablando que ni Mahoma, ni Buda, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni el Papa Francisco. El único que murió en la cruz por tus pecados es Jesucristo. Y no solamente murió, lo acabamos de cantar. Al tercer día, que dice la Biblia, Él resucitó. Decía el canto que entonábamos hace un momento, tú moriste, gracias Cristo. Tú hoy vives en mi vida. La tumba vacía está. Tú exaltaste más tu nombre, triunfante, triunfando sobre la muerte. Y dice al final de ese estribillo, la muerte vencida está. Es solamente nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. La Biblia no habla de María, la Biblia no habla de Pedro, la Biblia no habla de ningún otro personaje que sea nuestro Salvador, solamente nuestro Señor Jesucristo. Él es el maravilloso, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es el agua viva, Él es el pan de vida, Él es el buen pastor,
Él es el ungido del Padre. Él es el Salvador del mundo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora quiero decirte que solamente hay dos tipos de personas. Cuando nosotros vamos a este texto, solamente hay dos, los que lo reciben y los que no lo reciben. Pero será tu decisión. Tú tendrás que decidir si tú lo recibes en tu vida, si tú lo aceptas, si tú lo tomas para ti. Y estoy hablando del Cristo de la Biblia. No estoy hablando del Cristo que puede estar tal vez pegado en una pared. No estoy hablando de la ideología del Cristo que mucha gente en Roma tiene. No estoy hablando de una ideología que los hombres han creado y de un mito que la gente ha hecho. Estoy hablando del Cristo verdadero, que vino a este mundo, que nació en Belén, que vivió para el hombre, que vivió dando su vida en servicio al hombre, que tuvo un ministerio de 3 años, que fue bautizado al principio de su ministerio y al final de su ministerio ese símbolo del bautismo lo vivió, muriendo y resucitando, que ascendió a los cielos y que promete que un día va a regresar por nosotros. Estoy hablando de ese Cristo. Es tu decisión y yo te invito a que recibas a ese Jesucristo, el de la gloria eterna, el que caminó por las calles de Jerusalén, de Canaán, de Galilea, el Cristo que es el único que puede salvarte. Esta es una decisión individual. Cuando nosotros nacemos, estamos hablando de cómo llegar a ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Cuando nosotros nacemos, no nacemos en grupo. ¿Ha pensado en eso? Aun cuando bueno, yo no tengo un hermano gemelo, pero aun cuando usted tenga un hermano gemelo, no nacen los dos al mismo tiempo. Nace uno a la vez. De la misma manera, la decisión es individual. Cada persona. Yo no puedo recibir a Cristo a nombre de mis hijos. Yo no puedo recibir a Cristo a nombre de mi padre, de mis hermanos. Es una decisión independiente, individual, personal, que cada uno tiene que hacer cuando confronta esta realidad. Es el ejercicio de mi libre albedrío, de mi libre voluntad. Es decir, la mano, intencionalmente. Es tu decisión. ¿Lo aceptas o lo rechazas? Ahora tú puedes decirme, no, pues es que si no, lo pospongo para otro día o no lo hago ahorita, pues no lo estoy rechazando. Sí lo estás rechazando. En el momento que tú dices después, estás rechazándolo. Cuando alguien viene a ofrecerte algo y tú dices después, ¿qué estás haciendo? Tú podrás decirme, lo estoy postergando. No, lo que estás haciendo realmente, en palabras muy, muy planas, lo estás rechazando. Y esa es tu decisión. En la Biblia se presenta siempre esta disyuntiva. El buen camino, el mal camino. El camino al cielo, el camino al infierno. Creer en Jesucristo o negar al Señor Jesucristo. En Mateo 7:14 dice claramente, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Y es obvio que mucha gente no va a querer nada. Y mucha gente va a decir, después yo lo hago, en otro momento. Pero yo te invito a que tú tomes esa decisión el día de hoy y que abras tu puerta, la puerta de tu corazón, la puerta de tu vida a Cristo y lo recibas en tu vida. Es un acto también de separación. Recibir a Cristo lo va a separar a usted de los demás, definitivamente. Ya no será usted una creación de Dios. Ahora usted será un hijo de Dios. Ya no será usted solamente un hijo de Adán. Ahora usted será un hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron. La segunda parte de nuestro texto dice, a los que creen en su nombre. De tal manera que la Biblia quiere aclarar exactamente de lo que se trata. A los que creen en su nombre. El texto más famoso de la Biblia lo encontramos una página después, o 2 páginas después, en Juan 3:16. Este texto dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
mas a todos los que recibieron, dice nuestro texto, a los que creen en su nombre. Y luego Juan 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos dos textos nos hablan de algo que tenemos que hacer, que es creer. Ahora, creer no significa dudar. Hoy en día creer se utiliza en muchas ocasiones en un sentido de duda. Por ejemplo, me pregunta mi esposa, oye, ¿dónde dejaste las llaves? Y yo le digo, creo que las dejé sobre la mesa. Pero ese creo que las dejé sobre la mesa no es seguridad, es más bien una inseguridad de que parece que ahí puede ser que no esté ahí. Eso no es el creer de la Biblia. El creer de la Biblia es un creer de seguridad. Creer también en este texto no significa solamente el hecho de saber que Dios existe. Los demonios creen, dice la Biblia, y tiemblan, saben que existe, pero esto no afecta su vida. Yo creo que existe un lugar llamado Estambul, pero no afecta mi vida de ninguna manera. No estoy pensando todos los días en Estambul, ni siquiera estoy pensando en cómo afecta mi vida. Yo creo que existió un actor para mucha gente muy querido, bueno, también para mí, pero estoy hablando de algo que es muy popular en nuestro país, que es el actor Pedro Infante. Y yo sé que existió y sé que hizo muchas películas y está el legado de sus canciones, de sus películas, su vida, y cada que es su aniversario hay películas de él y se habla de él, pero no afecta en mi vida en lo más mínimo. Tal vez lo veré en algún momento, de niño vi todas sus películas, no sé cuántas veces, pero no es algo que me afecte para bien o para mal. No significa entonces nada más creer en Jesús. Mucha gente lo hace así. Ah, sí, por ahí está. Ah, sí, Él vino al mundo, ¿no? Hace como 2000 años. Creo que predicó cosas buenas y ayudó a la gente, pero ¿qué más hizo? Pues quién sabe. Creo que murió, lo crucificaron. No. Creer, hermanos, esta palabra significa de verdad depositar nuestra confianza en Él. Es el significado de creer. ¿Qué significa creer en su naturaleza? Creer lo que Jesucristo es. Creer que Él es Dios. No solamente pensar que es un maestro o que es un filósofo o que es alguien que vino a hacer cosas buenas por el mundo, o como me dijo una vez una persona, vino a enseñarlos a morir. No, no es creer eso. Es creer que Él es Dios. Que Él es Dios que vino a este mundo para darnos la salvación. ¿Qué significa creer? Significa creer continuamente. El verbo creer en este pasaje está en el tiempo presente activo, que significa creer o estar creyendo. Significa que tú crees en el Señor Jesucristo desde ese punto en adelante, y esa creencia que tú tienes en Él va a transformar tu vida. Eso que tú crees no solamente va a ser un conocimiento, sino va a ser algo que va a afectar completamente tu vida, porque tú crees en Jesucristo. ¿Qué significa creer? Significa que estoy de acuerdo con Dios. Un asentimiento de decir, Señor, tus enseñanzas son verdad. Si tú dices que yo soy un pecador, es verdad. Yo reconozco que soy un vil pecador, Señor, y yo me arrepiento. Yo reconozco que Jesucristo es el Salvador y lo creo. Yo reconozco que Él murió por mis pecados. Yo entiendo que Él es el único Salvador y lo creo. Yo sé que Él es el único que es Dios y no hay nadie más, y lo acepto en mi vida. Creer significa esto, aceptación. Estar completamente persuadido. No se trata de dudar, estar completamente convencido. Saber que Él es, que Él existe y que tú puedes invitarlo a tu vida. Eso es creer. Creer implica apropiación, hacer lo tuyo. Invitar a Jesús, como decíamos hace un momento, a que venga a tu vida y tome el control. Creer significa abandono y confianza. Abandono del mal, abandono del mundo. Invitarle al Señor a tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya no quieres vivir en el pecado. Pedirle a Dios perdón. Pedir a Dios que te limpie. Pedir a Dios que quite toda esa maldad de tu vida. Reconocer que tú eres el culpable de tu pecado.
No echarle la culpa ni a tu esposa, ni a tus amigos, ni al diablo mismo, sino reconocer que tú eres el culpable de pecado y que tú lo has hecho por tu propia decisión, que nadie te ha obligado, y decirle a Dios: Señor, yo reconozco mis faltas delante de ti, reconozco mi pecado, reconozco mi iniquidad, Señor, yo reconozco la vileza que hay en mi vida, Señor, yo reconozco todo lo malo que sale de mí, esa putrefacción que hay en mí, y Señor, te pido que tú la limpies, que tú la laves y que tú me hagas una nueva persona. Significa un abandono del mundo, pero también un abandono en los brazos de Cristo. A veces yo uso la ilustración de una silla. Y normalmente cuando uso esta ilustración, lo hago en la iglesia, en algún lugar donde la gente está sentada. Y le digo a la gente: cuando usted llegó y se sentó, no pensó: ay, esta silla me aguantará o no. Sencillamente, ¿qué hizo? Usted confió, ¿no es cierto? Se sentó. Llegó al lugar y usted se sentó. Y usted está ahí sentado sin pensar que esa silla a lo mejor tiene un tornillo que está mal. Usted sencillamente tiene confianza. Abandono significa esa confianza en Cristo. ¿Sabes qué significa? Que en lugar de que tú sigas cargando tus cargas y llevando tu carga tú dices al Señor: Señor, aquí está. Te la entrego, Señor. Toma mi vida y ahora dirígela tú. Me arrepiento, Señor, y te dejo completamente el control de mi vida a ti. Significa reconocer que hasta este punto, no sé la edad que tengas, tu vida ha sido un verdadero desastre porque la has tratado de controlar tú en tus fuerzas. Y significa tener la humildad de decir: Señor, ya no más. Esto que yo he tratado de dirigir no lo estoy dirigiendo bien. Ahora, Señor, tómala tú y toma el control completo de mi vida, Señor. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Y número 3. Vamos al tercer punto. Hoy es un mensaje cortito. Dice la última parte del texto: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra que me interesa aquí es la palabra potestad, que es en griego la palabra exousia o exousia, depende de cómo la pronuncien, que significa la aprobación, el permiso, la autoridad legal de ser hecho un hijo de Dios. Una autoridad dada por el mismo Dios para que seas hijo de Dios. La capacidad real de ser un hijo de Dios. Ve lo que dice el texto: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre. O sea, aquella persona que hizo esto, no porque nació en el mundo, no porque viene de una familia de rancio abolengo, no porque viene de toda una familia de pastores o de curas o de religiosos. No. A todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, que dice: Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una autoridad legal que solamente puede ser impartida ¿por quién, hermanos? De acuerdo al texto, por Dios. O sea, no es algo que yo digo: es que yo quiero ser porque yo quiero ser y ya. No, es que Dios es el que te hace un hijo de Dios cuando tú cumples con aquello que Él quiere. Cuando tú crees, cuando tú te arrepientes, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, entonces en ese momento Dios te da esa autoridad legal para que tú llegues a ser. Y la palabra llegar a ser aquí, cuando dice les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, esta es la palabra en griego ginomai, que es la palabra llegar a ser, venir a existir. Es decir, algo que no existía, que vino a existir. ¿Entiende? En otras palabras, no es que yo ya era un hijo de Dios. No. Tú no eras. Tú eras una creación de Dios. Tú eras alguien que Dios te había creado, que Dios te ama, ¿cierto? Pero eres solamente una creación. Cuando tú
crees en Jesús, cuando tú recibes a Jesús, cuando tú te arrepientes, tú vienes a existir, llegas a ser un hijo de Dios. Esa es la idea. Ahora, esto también podemos entenderlo. No llegamos a ser nosotros hijos, hablando en el mundo natural, por nuestra decisión. Espero que estén siguiendo lo que yo estoy explicando. O sea, yo no decidí nacer. Es una frase que en muchas ocasiones decimos. El versículo número 13 también lo dice así, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo este versículo? Este está implicando que cuando nosotros nacemos, esta fue una decisión de ¿quiénes? Díganme ustedes. Esa fue una decisión de los padres, de los hombres, de mi papá, de mi mamá. Ellos decidieron que yo naciera. Fue la decisión de ellos. Quiero que entiendan esto y de hecho es algo que podemos ver muy claramente. Un niño nace en este mundo porque es la voluntad del Padre. Queremos tener un hijo. Vamos a tener un hijo. No es la voluntad de un hijo que todavía no existe, que no ha llegado a ser. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Otro término que se utiliza mucho en la Biblia cuando se habla acerca de que nosotros somos hijos de Dios es el término de la adopción, donde entonces Dios nos habla de que Él nos ha adoptado como sus hijos. Cuando nosotros creemos en Jesús somos adoptados como sus hijos. Pero quiero que entienda que también la adopción es una decisión de los padres, no es una decisión del hijo. Son los padres los que van a algún lugar, tal vez un orfanatorio, y ven los niños, y de esos niños ellos eligen uno que quieren que sea su hijo. No es la decisión del hijo el que ellos los adopten, es la decisión de los padres. Por lo tanto, es la decisión de alguien más. En el pasaje vemos claramente que ser hijos de Dios es algo que Dios hace. Dice el texto, los cuales no son engendrados de sangre. No es la voluntad de tus papás, no es tu voluntad tampoco, ni de voluntad de carne, no es la voluntad del humano, ni de voluntad de varón, no es la voluntad de ningún hombre, sino esta es la voluntad que dice de Dios. Llegamos a ser hijos cuando nosotros cumplimos lo que Dios quiere y Dios nos hace sus hijos y Dios nos adopta como sus hijos. Entonces nosotros de verdad somos hijos de Dios. Solamente entonces tenemos esa autoridad. Como ve, no es un deseo nada más, no es una ocurrencia o una aseveración sin fundamento, es una realidad que Dios promete en su palabra y la hace real cuando alguien recibe a Jesucristo en su vida. Algo más. El texto dice, cuando habla de hijos, en el versículo 12, en el versículo 12, cuando dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, utiliza la palabra tecnón cuando habla de hijos. Y la palabra tecnón se refiere a hijos pequeños, a un pequeñito. ¿De qué está hablando? Del nacimiento de un bebé. Eso es lo que está diciendo. Cuando alguien se arrepiente de su pecado, cuando alguien cree sinceramente en Jesucristo, cuando alguien intencionalmente abre su corazón a Jesucristo, viene a ser un bebito de Dios. Un hijo nacido espiritualmente por la voluntad de Dios. Por lo tanto, esto no lo puede hacer ningún hombre. Esto no puede ser de ninguna manera por nuestros esfuerzos humanos. Esto es algo que únicamente se puede hacer cuando creemos en Jesús. Porque solamente Dios puede convertir lo que es mortal en inmortalidad. Lo que es carnal en espiritual. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esto podríamos ampliarlo más, pero déjeme decirle algo. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Esta vida es una vida mortal hasta que llega el Señor Jesucristo a nosotros y entonces lo hace vivir
eternamente. ¿Qué va a pasar con aquella persona que no reciba a Cristo, que no abre su corazón a Cristo, que no lo acepta? Va a morir eternamente. La semana pasada yo les hablaba de que cuando creemos en Jesús, una de las cosas que Dios va a hacer, una de las últimas cosas, es algo que se llama la glorificación. El Señor no solamente salva nuestro espíritu, les explicaba la semana pasada, nuestra mente y nuestro cuerpo también son salvos. Y un día esto será transformado, un día esto será glorificado, pero no así en el caso de la gente que no conoce a Cristo. La gente sin Cristo, ese cuerpo jamás será glorificado, será un cuerpo para corrupción en una muerte eterna. Es terrible, ¿no? Es terrible. Y Jesucristo lo aseveró en muchas ocasiones, lo dijo, cuando habló con Timoteo en Juan capítulo 3, versículo 3, aquí lo tenemos 2 hojitas después. Jesús le dijo a Nicodemo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué sucede cuando usted nace de nuevo y es un hijo de Dios? ¿Por qué dice nacer de nuevo? Bueno, porque tú ya naciste una vez, ¿no es cierto? Salimos del vientre de nuestra madre y nacimos ya una vez. Pero el segundo nacimiento del cual está hablando Jesucristo aquí es cuando nacemos espiritualmente, cuando creemos en Jesús, cuando llegamos a ser hijos de Dios, es lo que está explicando el Señor Jesucristo. Y entonces, al llegar a ser hijos de Dios, Dios nos promete que nosotros veremos la vida eterna, que nosotros estaremos viviendo con el Señor para siempre. Como le dijo a Nicodemo, de cierto, o sea, de la verdad, el centro de la verdad, el corazón de la verdad, la mera verdad, la pura verdad te la digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aunque usted haya hecho muchas cosas buenas y venda todas las cosas que usted tiene y las regale a los pobres, y usted salga y haga cosas por los niños huérfanos, y usted viva una vida para las demás personas, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Estas no son mis palabras, no es algo que yo escribí, es algo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte algo más. Cuando tú naces de nuevo, va a haber características que te van a hacer ver que tú has nacido de nuevo. En el caso nuestro, por ejemplo, en el caso, hablando físicamente, cuando nosotros nacemos de alguien, tenemos rasgos físicos de la persona. Genéticamente heredamos esos rasgos, ¿no es cierto? Y decimos, mira, tiene los ojos de su papá, mira, tiene las manos de su papá. Oye, le decían a las mamás, ¿no? Volviste a nacer, oye, qué bárbaro, ¿cómo se parece tu hija? Son idénticas. Sí, nos parecemos a nuestro Padre. Quiero decirle esto, si usted de verdad es un hijo de Dios, porque tampoco quiero que nadie se engañe, usted va a mostrar los rasgos característicos de Dios. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, en el versículo 39, dice así, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Se da cuenta? Cuando alguien dice es que yo soy un hijo de Dios, la respuesta de Jesús es, si tú eres un hijo de Dios, entonces las obras de Dios tú harías. Pero ahora dice el versículo 40, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Por supuesto que no. Vosotros, Jesús dice el versículo 41, hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Díganme ustedes. Porque no eran hijos de Dios. Porque eran religiosos hasta la médula. Porque a lo mejor hacían largas oraciones y a lo mejor cumplían con todos los ritos y a lo mejor cumplían con todo lo que se les decía, pero eran religiosos. No eran hijos de Dios y por lo tanto no entendían ni una palabra de lo que Jesús les decía. Y en el versículo 44 Jesús dice palabras muy fuertes. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, es decir, homicida y mentiroso, dos características del diablo. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sabes algo muy hermoso que va a suceder en tu vida si hoy le entregas tu vida a Jesucristo? El Señor te va a transformar de tal manera que tú te parezcas al Padre Celestial. Tú tal vez me digas, es que eso es imposible. Sí, eso es imposible para los hombres. Es que yo he hecho tantas cosas horribles en mi vida. Sí, no creo que yo pueda cambiar. He tratado de dejar el vicio, he tratado de dejar tantas cosas. Ando viviendo en adulterio y he tratado de dejar ya esas relaciones que están mal, pero no lo he podido dejar de hacer. Es imposible para mí dejar de robar, es imposible para mí dejar de transar a la gente, es imposible para mí dejar de hacer todas las cosas viles que he hecho. He vivido toda mi vida en la vileza. Es imposible para ti, porque para ti es imposible ser hijo de Dios. Eso es algo que ¿quién lo hace? Dios. Solamente Dios por su poder. ¿Y sabes qué va a suceder? Cuando tú creas en Jesucristo, si este día tú te arrepientes, si este día sinceramente tú le pides perdón a Jesús, si este día sinceramente tú declaras que crees en Jesús, le dices, Señor, yo creo en ti, si este día tú abres tu corazón y le invitas a vivir en ti, el Señor va a hacerte un hijo o una hija de Él y tu vida va a ser transformada. ¿Sabes qué sucede? Las malas cosas que hacías las dejas de hacer. Tus malas palabras ya no las usas. Tus vicios los abandonas. Tus relaciones tóxicas las dejas. Tu deseo de hacer lo perverso ya no lo tienes. Y Dios lo cambia ahora por un deseo de hacer lo bueno. Te viene un deseo de leer la Biblia. Empiezas a gozarte con la palabra de Dios. Te aparece una sonrisa en la cara sin ningún motivo, solamente por tener comunión con Dios. Y empiezas a tratar de hacer el bien a las personas. Y tienes ese buen deseo de hacer lo bueno y de ser bueno. ¿Sabes por qué? Porque solamente hay uno bueno, que es nuestro Padre Dios. Cuando tú crees en Él, Él te transforma. ¿Quieres ser hijo de Dios? ¿Quieres tener la seguridad de que eres un hijo o una hija de Dios? Este es el momento. Toma un tiempo, cierra tus ojos, dile a Dios, Señor, perdóname. Con tus palabras, háblale de tu pecado. Ponte a cuentas, dile, Señor, es verdad. Yo he dicho que es peccata minuta lo que he hecho. Yo le llamo errorcitos, mis defectitos. Pero, Señor, esta mañana yo vengo a decirte que de verdad yo soy un vil pecador. Y me arrepiento, Señor. Me arrepiento de esa naturaleza tan vil que tengo. Lávame. Y dile a Cristo Jesús, creo en ti. Jesucristo, entra en mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Quiero vivir para ti. Dios te bendiga. Y te invito a que sigas escuchando los mensajes. Déjame hacer una oración para terminar este tiempo. Señor, usa tu palabra, Señor, para la gente que la ha escuchado, Señor. Para aquellos que creemos en ti, ayúdanos, Padre, a usar las herramientas como este mensaje para compartir. Pero si alguien, Señor, en esta hora abre su corazón a ti, Señor, permite que su decisión sea firme y que tenga el deseo de seguirte. Y ayúdale a crecer en ti, Señor. Bendícele, Señor. Y yo te alabo, Padre, por la bendición, Señor, de tener nuevos hermanos, nuevas personas que creen en ti y son hechos tus hijos.
te bendigo en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Me dio mucho gusto todo este tiempo poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y yo le invito, ¿verdad?, a que si usted vive en esta zona de Aguascalientes, nos acompañe a partir del próximo domingo. Pero yo también le invito que si usted escucha este mensaje, tal vez este es algo que estoy diciendo a la persona que no está en este momento conectado, pero en algún momento se conecta. Si usted invita a Jesús en su vida, coméntelo conmigo. Dígame que quiero tener ese gozo de saber que usted invitó a Jesucristo a su corazón. Y también vea la página, como ya dije, de YouTube o canal que se llama The Kingdom Come. Véalo, y voy a estar ahí poniendo mensajes para ayudarle también a la distancia, ¿verdad? Si usted no está cerca, para que usted continúe caminando con el Señor. Cómprese una Biblia o desentierre la Biblia que tiene para que usted empiece a leerla, y le recomiendo que empiece a leer el libro de Romanos. Esta mañana tenía una conversación con mi esposa. Qué hermoso explica el Evangelio Pablo en el libro de Romanos a los creyentes que no conocían lo que estaban haciendo, lo que habían hecho. Le invito a que lo lea, el libro de Romanos, muy cortito, 16 capítulos, fácil, lo puede leer concienzudamente. Quisiera quedarme más tiempo, pero bueno, Dios le bendiga mucho. Nos estaremos viendo. Recuerde que jueves vamos a estar orando en este canal de Facebook, y el sábado también por varias semanas. ¿Ok? Dios les bendiga. Les amamos mucho, y a los hermanos de paz de Dios nos vemos el próximo domingo. Ya va a ser tiempo, ¿verdad?, de que nos veamos. Abrazos virtuales y besos virtuales para todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.